Amén. Bueno, vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 5. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se halló que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho que ya hacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema: ¿y tú qué estás dispuesto a hacer? Miramos por medio de la palabra del Señor muchos hechos que nos llenan de esperanza. Muchos hechos en el cual muchos nos inspiramos para hacer predicaciones, para exaltar la grandeza del Señor, para animar a los hermanos, a los amigos cuando están pasando dificultades. Cuando hay esa necesidad, uno, pues por medio de la palabra, les anima a seguir adelante, a decirle que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un Dios que de la nada lo hizo todo, y los animamos a crecer en la fe, porque sabemos que la fe es la base fundamental del creyente para esperar en la venida gloriosa de nuestro Señor y anhelar esa salvación y esa vida eterna. Y como referente a la fe, claro que vamos a usar un hombre muy usado por Dios, como fue Abraham, donde la Biblia lo ubica como el padre de la fe. Y nos inspiramos en esos textos de la Biblia, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Isaac, y uno va añadiendo todos estos textos que nos llenan de esperanza y de fe. Pero a veces estamos enfocados en los resultados de lo que hicieron estos personajes, y en realidad es tan bonito, nos llena de gozo, de esperanza, pero muchas veces, o muy pocas veces, miramos las causas que llevó a estos resultados. Gloria al Señor Jesús. Hemos visto grandes prédicas como David y Goliat, como un jovencito venció a un gigante, pero hay que ver las causas que llevó a este resultado, porque a veces estamos esperanzados solo en un resultado, pero no queremos hacer nada, no queremos esforzarnos, no queremos dejar a un lado aquellos que no nos deja alcanzar las metas, los sueños, lo que anhelamos, las proyecciones que tenemos. No queremos dejar a un lado eso que nos estorba, que no nos permite acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, sino que solo estamos puestos en un resultado. Queremos un resultado, queremos una respuesta de parte de Dios, queremos recibir ese milagro, queremos mirar sus grandezas, porque miramos a estos hombres en la Biblia que tuvieron estos grandes resultados. Pero para que esos resultados fuesen, hubieron muchas cosas antes de eso. Hoy en la
la actualidad, la inmensa mayoría de las personas son pregoneros de grandes historias, de muchos pasajes, tanto como de la vida secular como de la vida espiritual. Se sienten inspirados cuando cuentan grandes relatos, pero muy pocos queremos ser parte de eso, porque no queremos forzar. Para que exista para que exista un después, tiene que haber un antes, porque no puede haber un después si no hay un antes. Para dejar huellas, primero hay que caminar. Si usted no camina, no va a dejar huellas. Así que hay que caminar. Si queremos dejar huellas en el Señor, tenemos que caminar en el Señor. Y dependiendo del caminar que llevemos, esa va a ser la huella que vamos a dejar. Esos van a ser los recuerdos que vamos a dejar. Porque en realidad todos los seres humanos caminamos hacia un lugar con una visión, con una idea, con una esperanza. Pero yo creo que esta mañana nosotros nos preguntemos cuál es el camino que nosotros estamos caminando y qué es lo que nosotros anhelamos un día, ya cuando ya no estemos, cuando ya hemos partido a la morada eterna, cuando ya el Señor nos haya llamado. ¿Qué tipo de huellas quisiéramos dejar? De pronto esas huellas que nos recuerden como aquella persona que hicimos algo que fue de bendición para la vida de alguien, o como aquella persona que fue la piedra de tropiezo para que la vida de alguien no avanzara hacia adelante, o como aquella persona que simplemente vivió la vida a lo que le presentaba el mundo, que es lo más normal que hoy se ve, donde cada quien vive a lo que el mundo le presente, a lo que la circunstancia le presente, y basado en ese día a día van enmarcando su vida, donde no tienen resultados agradables, pero se conforman con el diario vivir, se conforman con poder levantarse, respirar, se conforman con tener un trabajo, porque no tienen sueños, no tienen metas. Entonces, las grandes historias están marcadas no porque sus actores se esforzaron en su ser, sino porque se enfocaron en hacer, porque son cosas diferentes, enfocarse en el ser y enfocarse en el hacer, porque hoy tenemos un mundo llenos que están en una meta de ser. Yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero ser un recordado en la historia, yo quiero ser un gran ingeniero. Eso miramos hoy la juventud. Yo quiero ser un abogado. Otros dicen yo quiero ser un ministro del Señor, yo quiero trabajar en este área sirviéndole al Señor. Pero no miramos a esa persona enfocado en hacer. Gloria al Señor Jesús, porque si queremos hacer algo, tenemos que preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer. Para hacer algo, para alcanzar una meta, hay que hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y cuando hablamos de hacer y hablamos en estos personajes de la Biblia, Abraham es reconocido como padre de la fe, no porque se enfocó en ser, sino en hacer la voluntad de Dios. Porque si nos vamos a la historia de Abraham, era un hombre que vivía, podemos decir, cómodamente con su familia en Ur de los Caldeos. Su padre era reconocido como hacedor de altares. Pero cuando el Señor le hace el llamado a Abraham, le dice, vete de tu tierra. Como punto número 1 podemos ver que el Señor le está llamando a Abraham y le está pidiendo que deje su comodidad, que deje su tranquilidad, que deje sus bienes para seguir una voz o un sueño que no podemos decirlo de manera
humana que no tenía una seguridad, porque simplemente escuchó una voz, mas no veía nada. En cambio, Abraham estaba acostumbrado a seguir a dioses visibles o a imágenes de los propios altares que su padre hacía. Y luego le dice, y de tu parentela. El Señor le está pidiendo que deje su comodidad, que deje su familia, que deje su cultura. Gloria a Dios, que deje sus sueños, sus ideales. Gloria a Dios. Porque esos son uno de los puntos principales que no nos dejan crecer en nuestra área espiritual. Porque queremos ser, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que el Señor use nuestra vida, pero queremos vivir una vida a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer las cosas. En otras palabras decimos, yo creo así, yo pienso así, para mí yo considero que las cosas son así. Mas nunca decimos la voluntad de Dios es esta, y muchas veces hasta se toman decisiones basadas a las emociones. Se toman decisiones basadas a nuestros ideales o a nuestros principios. O tal vez porque queremos brillar nosotros y no dejar brillar la gloria de Dios. Y basado en eso también tomamos decisiones muy duras ante de pronto nuestros propios hermanos que nos ayudan en ese crecimiento espiritual diariamente y que nos ayudan a que la obra del Señor avance hacia adelante. Se toman esas decisiones y así queremos marcar pautas importantes en nuestra vida sin querer hacer, sino que estamos pensando solo en ser, estamos pensando en nuestro protagonismo. Queremos servirle a Dios, pero a nuestra manera, sin dejar nuestro ego, sin dejar nuestras costumbres, sin dejar todo aquello que el mundo ha ido impregnando en nuestra vida y que de pronto nos hemos sentido cómodos en esa manera de vivir. Por eso tenemos que preguntarnos en esta mañana, hermanos, amigos, ¿qué está dispuesto a hacer? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué está dispuesto a hacer para marcar la historia? Una historia que sea para bien. Una historia que inspire, de pronto no a la sociedad, pero que más que sea que inspire a tu familia, a tus hijos, que inspire a tu hogar o la gente que te rodea. ¿Qué está dispuesto a hacer para engrandecer el reino de Dios, para engrandecer el nombre de Jesucristo? ¿Qué está dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida, usándote para ver esas sanidades, esos milagros, esa respuesta de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Entonces miramos que la palabra de Dios nos relata que 4 hombres fueron capaces de hacer algo asombroso por ayudar a su amigo. Gloria a Dios. Porque es tan fácil dar la teoría a las personas. O sea, no cuesta nada hablar teóricamente de lo que pueden hacer. Yo creo que estos hombres pudieron decirle a este paralítico, hay un hombre en la ciudad que la gente anda diciendo que hace milagros, que hace cosas extraordinarias, que al ciego le da vista, que hace oír al sordo. Y le pudieron haber dicho, ve a donde él, a ver qué puede hacer, en qué puede ayudarte. Gloria a Dios, pudieron darle esa noticia, que de hecho es una buena noticia, una noticia esperanzadora. Pero ¿qué hacía ese paralítico con esa noticia si no lo ayudaban a llegar a la presencia del Todopoderoso? Bendito sea el nombre de Jesús. Y de pronto eso es lo que hoy estamos usando, amigo, hermano, la teoría nada más. Le decimos de pronto al vecino, al amigo, le decimos que hay un Dios que cambia la vida. Dice, mira, a mí me cambió la vida.
Es la teoría. Pero ¿qué estamos haciendo? Porque ¿de qué nos sirve decir y no hacer? ¿De qué me sirve decir que el Señor cambió mi carácter y me sigo comportando lo mismo? Con altanería, con groserías, imponiendo mis pensamientos, imponiendo lo que yo quiero, sin tomar en cuenta a los demás, sin tomar en cuenta las ideas de las demás personas. Yo creo que esto es parte de un hacer en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hay que mostrarle el camino a esa persona que tiene esa necesidad de conocer a Dios. Y ese camino se lo mostramos caminando juntamente con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Estos 4 varones tenían un amigo paralítico a quien querían mucho y ellos deseaban que él conociera a Jesús. Gloria a Dios. El versículo 3 del capítulo 2 del libro de Marcos dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por los 4. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces podemos ver claramente que cuando queremos hacer, gloria a Dios, o cuando queremos ser, te pongo un ejemplo, jovencito, tú quieres ser líder de jóvenes, quieres ser, pero hay algo que tienes que hacer, tú tienes que cargar con esa juventud, con ese joven que de pronto quiere ser igual a lo que tú haces, inspirarse en ese vivir tuyo con el Señor. Pero si de pronto tú quieres ser ese líder de joven, pero no quieres hacer, no quieres llevar, tienes que entender que cuando el Señor te llama y te pone en un cargo, no te pone ahí para que tú impongas tus ideas, porque tú eres el líder y se tiene que hacer lo que tú dices. No, te pone ahí es para servir. Y el servicio está basado en eso, en ser parte de esa solución en el problema. Pero a veces se hacen las cosas de manera diferente. Y como soy yo el que tengo el control de todo, pienso que estoy simplemente para dar la orden, porque yo soy el líder de los jóvenes y aquí se hace como yo pienso, como yo digo, porque yo soy. Y creo que no es así, no, la palabra del Señor dice que estos cargaron a su amigo. Que el Señor te pone para servir, para que digas: Señor, heme aquí, para cargar, Señor, esa cruz. Por eso el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, cargue. Si quiero ver la gloria de Dios, yo tengo que hacer algo. Gloria al nombre de Jesús. Ellos llevaron a su amigo paralítico a la casa donde se encontraba Jesús. Pero como estaba la situación, el llegar estaba muy lleno. Era muy difícil llegar hasta donde estaba Jesús. Era imposible acercarse a Jesús. El versículo 2 del capítulo 2 de Marcos dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y le predicaba la palabra del Señor. Entonces podemos ver que no había manera de acercarse a Jesús. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Se desanimaron y se regresaron? No. Ellos inmediatamente lo intentaron, porque a veces comienzas, pero no quieres terminar porque estás comenzando el camino y a veces un obstáculo. Dice: no, yo sabía, dice que si yo comenzaba a buscar del Señor venían los problemas siempre han estado ahí, siempre los has tenido.
Simplemente que antes tú eras el problema, pero hoy quieres ser parte de la solución. Y entonces sí te das cuenta que hay un problema. Entonces mejor ser parte de la solución y no parte del problema. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Gloria a Dios. Miramos que estos hombres querían ser protagonistas, querían ayudar a este hombre y se dispusieron a hacer todo por él. No se desanimaron ante los obstáculos, ni miraron límites, sino que sobrepasaron cualquier circunstancia. La multitud no fue causa para desanimarse. El qué dirán, el qué dice de mí la gente, o qué piensan de mí, eso no fue un obstáculo para ellos. Porque a veces estamos preocupados por qué dicen, qué piensan, cómo me ven. Eso no nos sirve. No tenemos que sobreponernos ante todo esto. ¿Por qué ellos se atrevieron a hacer algo loco por la fe? Porque en realidad una multitud, si lo miramos dentro de lo normal, rompieron todas las reglas. Primero, donde hay una fila, cuando usted va a una consulta, usted tiene que respetar una fila, y si alguien quiere adelantarse, alguien se molesta y lo hace regresar. Y ellos rompieron esas normas porque esa multitud ellos no la miraron como un obstáculo. Y luego de eso violaron la propiedad privada. Y luego que violaron la propiedad privada, no solo violaron la propiedad privada, sino que podemos decir dañaron la propiedad. O sea que hicieron muchas cosas humanamente locas por la fe, porque querían hacer algo por su amigo. Porque cuando tú quieres hacer algo para Dios, no puede haber límite que te detenga ni circunstancia, porque tú tienes una meta, tienes un sueño en Dios, anhelas algo en Dios. Entonces lo que el enemigo te pueda poner la muerte. Esa multitud que habla la Biblia representa el mundo. El mundo que te pone miles de obstáculos, donde te presenta cosas aparentemente bonitas y atractivas. Gloria a Dios. Eso donde no hay espacio representa tus emociones, donde te pueden hacer retroceder. Pero ellos sobrepasaron eso. Ellos conocían muy bien a Jesús y sabían muy bien lo que Él podía hacer. ¿Qué tanto conoces a Jesús? Pregúntate esta vez, ¿qué tanto conoces a Jesús? ¿Estás seguro que Él puede ayudarte? Gloria al Señor. Podemos ver en el mismo libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, donde un padre estaba preocupado por su hijo, que quería que fuera liberado. Y miramos que el Señor le pregunta que si él creía, y dijo, Señor, sí creo. Y el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si el Señor dice que todo es todo, pero estamos hablando de algo que está dispuesto a hacer. Amén. Porque una cosa es decir que creas y otra cosa es ver ese fruto de lo que tú crees. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como ejemplo podemos ver un pasaje de los propios discípulos
cuando ellos iban en la barca y vino una tempestad. Ellos venían recién de haber estado con Jesús, de ver las maravillas, los milagros de Jesús. Y de pronto iban llenos de gozo, de pronto ellos iban entre ellos mismos contando esas maravillas de Dios. Pero cuando vino esa tempestad, ellos comenzaron a sentir temor y comenzaron a gritarle a Jesús, así como usted y yo lo hacemos cuando estamos desesperados: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y mira que yo te clamo, ¿y por qué no me escuchas? Señor, sálvanos que perecemos. Yo te pregunto entonces, ¿dónde estaba aquella emoción, aquella alegría que ellos llevaban de ver lo que Jesús había hecho en la multitud? Entonces, si usted y yo decimos que tenemos fe, pero cuando llegaron esos momentos de dificultad, comenzamos a flaquear, comenzamos no a glorificar, sino a quejarnos, a reclamarle a Dios, a ponerlo como que Él no me escucha. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Porque repito, comenzamos diciendo que hablamos de la fe, de un hombre que es padre de la fe, pero hay que regresarnos a los hechos. Gloria, hay que regresarnos. Por eso la palabra del Señor dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es necesario que nosotros entendamos, de verdad conocemos a Jesús. Estamos seguros que Él puede ayudarnos en todo ese problema. Entonces miramos que ellos buscaron alternativas para acercar a su amigo a Jesús. ¿Qué alternativas utilizas tú para llenar o para llevar personas para Cristo? Una llamada, un mensaje, insistes o te desanimas fácilmente. Dice: no, ya lo he invitado tantas veces y no quiere ir. Lo visito a su casa y nunca lo veo en el templo. Está desanimado. Ya le puse un mensaje, dice que mañana hay culto. Si no llega es porque no quiere. Y da mucha tristeza, de verdad, donde a veces hay predicadores de la palabra del Señor, donde tienen esa expresión y dice: si no vienen a la iglesia es porque no quieren, ya la conocen. Dice: ya se les ha enseñado. Porque no queremos sobrepasar esas dificultades. Miramos la multitud y ya miramos imposibles, ¿cierto? Y podemos usar miles y miles de excusas: el tiempo, la distancia, lo económico, que es algo indispensable. Y no queremos. Queremos ser, pero no queremos hacer. Se subieron, miramos lo que hicieron ellos, se subieron al techo. No les importó incomodarse, subir a su amigo en una camilla a lo más alto del techo. No tuvo que ser nada fácil. Imagínense, la multitud, tener que subir a esa casa. Entonces, ¿cómo estás dispuesto a incomodarte para servirle a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de dormir temprano, aunque sea un día de la semana, para ir a discipular a tu amigo? ¿Cierto? Porque si no, es que mañana tengo que trabajar, entonces yo tengo que acostarme temprano. Entonces, mi hermano, dígale a otro, tal vez quiera, tal vez tenga el tiempo para ayudarle, ir a visitar a ese amigo, pero yo tengo un compromiso mañana
Así es que yo no puedo hacerlo. Usted sabe, hermano, el trabajo que tengo y tengo que estar pendiente. Entonces son tantas cosas que usas. Pero miramos que estos hombres sí se esforzaron por su amigo. Quitaron el techo. Cuando se dieron cuenta que en el techo no había por dónde meterlo, tomaron la decisión más loca, quitar el techo. No les importó el qué dirán. Imagínate por un momento lo que le puede haber dicho el dueño de la casa cuando se dio cuenta que se le estaban desbaratando su techo. ¿Qué dirían las personas que estaban abajo? Y que posiblemente les caía pedazos del techo. ¿Qué dirían? Pero ellos todos estos límites los sobrepasaron, se sobrepusieron a todas estas dificultades porque querían hacer. Ellos no solo querían ser los que llevaran a esa noticia que había alguien que hacía cosas extraordinarias, sino que querían ser parte. Por tanto, estaban haciendo algo por su amigo, lo estaban cargando. Lo que su amigo no podía hacer, ellos lo estaban haciendo. Su amigo no podía llegar hasta donde estaba Jesús porque no podía caminar, era un paralítico. Su amigo no podía subir el techo porque necesitaba ser cargado. Su amigo no podía romper el techo, pues estaba imposibilitado por su incapacidad. Pero sus amigos no le dijeron simplemente, mira, si está la multitud, súbete al techo. No, ellos lo subieron. Y cuando estaba el techo cerrado, no dijeron, mira, quita algún tejado ahí y métete por ahí. Ellos buscaron la entrada. Entonces nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Estamos dispuestos a subirlo ahí al techo. Estamos dispuestos a buscar esa entrada, pero ser parte nosotros de él. En realidad podemos ver entonces que la situación era difícil. Si una entidad bancaria, cuando alguien trata de meterse, todo en coro le gritan a la cola, ¿cierto? Cuando hay un grupo que está haciendo una fila en un banco, aquí que sabemos que para ir al seguro hay que madrugar y hacer esas filas inmensas, y a veces cuando tú llegas a la puerta te dice ya no hay número, y si tú te quieres saltar esa fila te mandan ¿a dónde? A la cola. Entonces imagínate lo que la gente le estaba gritando a estos amigos por estarse rompiendo todos esos límites para estar con Jesús. Gloria a Dios. La fe de estos 4 varones movió la mano de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, porque si nosotros queremos ver la gloria de Dios, la grandeza de Dios, tenemos que hacer algo. No basta con querer ser protagonista, porque eso no nos lleva a ningún lado. Sino si usted y yo no queremos hacer nada, vamos a ser protagonistas, pero de burlas, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos algo, movemos la mano de Dios. Por eso el Señor le dijo a Marta, 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 te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te digo esta mañana, mi hermano, mi amigo que estás escuchándonos en esta mañana, si crees, verás la gloria de Dios. Esa necesidad, ese problema que estás pasando, esa angustia que estás pasando, si crees, hoy mismo verás la gloria de Dios. Pero pregunto al tema que estamos viendo, ¿qué está dispuesto a hacer? El versículo 5 del capítulo 2 de Marcos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque hoy el ser humano está preocupado por la enfermedad.
y dice, pido oración por mi salud, pido oración por la salud de mi amigo, pido oración por mi familiar. Y está bien, tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, un Dios que hace milagros y hace sanidades, pero que está dispuesto a hacer más allá de esa sanidad. Al Señor le interesa algo que es más importante que esa sanidad. ¿Para qué quieres tu cuerpo sano si tienes tu alma enferma, podrida, sin esperanza, llena de orgullo, lleno de altivez, de groserías? Entonces, por encima de todo este esfuerzo que hicieron sus amigos y la fe de este paralítico, el Señor dijo, tus pecados. Porque el Señor no solo quiere sanarte, Él quiere salvarte. Porque yo quiero decirte algo en esta mañana, por más sano que tú estés y por más grave que haya sido tu enfermedad y Dios te haya sanado, tarde o temprano un día te vas a morir. Así que eso no hay quite, de eso no te vas no, eso no lo vas a evitar. Tú puedes decir, Dios me sanó, sí, pero un día vas a partir, un día vas a morir. Yo quiero que te preguntes en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está la vida de ese familiar del cual tú estás pidiendo sanidad? Yo creo que debería haber un anhelo más importante en todo eso. Porque, Señor, yo quiero sanidad para mi hermano. Pero yo te pregunto, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Está dispuesto a ir donde ese hermano y hablarle de Cristo? Decirle que por encima de los problemas, las dificultades, por encima del diario vivir terrenal que se vive, el afán que se vive cada día, hay un lugar de gozo, hay un lugar de esperanza, hay un lugar donde estaremos eternamente con nuestro Dios, pero que es necesario acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, entregarle nuestra vida a Él y que Él sea el Señor de nuestra vida. Y el día que usted y yo le abramos el corazón a Dios de verdad, te va a sanar el alma y te va a sanar el cuerpo. Gloria a Dios. Porque Dios lo hace todo perfectamente. Por eso Jesús, cuando miró cómo la fe de su pueblo se fue apagando y estaba más preocupado por el día de mañana, Él les dice más, primero buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque si tú tienes a Cristo en el alma, tú también tienes el milagro en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia. Gloria a Dios, porque donde está esa presencia de Dios, hay esa libertad, hay esa sanidad, hay respuesta para tu familia, hay respuesta en ese problema que estás pasando. Por eso el Señor dice, tus pecados te son perdonados. El paralítico hizo que todos se dieran cuenta de la gloria de Dios. Entonces él se levantó e enseguida tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando Dios hace algo en tu vida, ¿a quién le das la gloria? Porque hasta eso pasa. Tienes una enfermedad y tienes años clamando a Dios y de pronto fuiste al médico y te dieron por ahí un tratamiento y dices, uy, qué medicamento más bueno. Y hasta te vuelves médico porque se lo comienzas a recetar a los demás. Yo tomé ese medicamento y a mí me hizo buenísimo, me sanó inmediatamente. Ese medicamento te lo recomiendo, cómpralo, se llama de tal manera. ¿A quién le estabas clamando antes? ¿Y cuántos tratamientos habías tomado? ¿Cuántas
terapias habías pasado y seguías con el mismo problema. Pero un día el Señor dijo, no, yo voy a poner mi mano en mi hijo, voy a sanarlo, voy a darle esa paz, esa tranquilidad. Y cuando mejoró tu salud, dijiste, ¿qué medicamento, qué médico, esas manos de ese médico? No, que ese médico sí sabe. No, la gloria es para Dios. Este paralítico no dijo, no, es que mis amigos, que estos amigos yo no los cambio por nadie, te los recomiendo esos amigos. Mira, si tú tienes este amigo para dar la vida, no, él no dijo así. Él se levantó, tomó su lecho y comenzó a glorificar a Dios. Porque en nuestra vida hay opositores de la fe. Si queremos lograr algo de la mano de Dios, tenemos que acostumbrarnos a ver a muchos opositores de la fe. Gloria a Dios. Porque podemos ver que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón por qué el Señor había sanado y había perdonado. Y esta gente comenzaban a decir, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, cuando el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede ser o quién puede perdonar pecados sino Dios? Eso decían cuando el hombre fue sanado. Al creer o no creer, tu decisión es parte de tu resultado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Los opositores que encontró Jesús no estaban afuera, estaban adentro, sentados con Él. Amén. Porque a veces los que se oponen a tu crecimiento espiritual, a veces no son los de afuera. A veces son los de adentro. A veces los que se oponen a lo que tú puedas hacer no son los de afuera. A veces son los de adentro, los que te limitan. Cuando tú quieres crecer, te ponen la mano y te bajan la inspiración que tienes. Así que quitaban estos hombres adentro y de pronto estarían al lado de Jesús ahí, viendo cómo Jesús hacía algo para ellos comenzar a hablar cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si tú tienes fe, de esa fe que lleva a hacer locuras por Cristo, no importa cuánto se opongan, gloria a Dios, Cristo siempre va a hacer un milagro en tu vida. Porque la palabra del Señor dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Porque Jesús si quiere sanarte, Jesús si quiere librarte, Jesús quiere ayudarte en ese problema, en esa dificultad que estás pasando, en esa necesidad, y quiere glorificarte en ese problema, pero que está dispuesto a hacer para ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuál es el techo que te impide en esta mañana, hermano, mi amigo? Ver la gloria de Dios. De pronto son esos problemas, esa enfermedad. De pronto puede ser alguien en tu familia que no te deja crecer, que te dice, no lo vas a lograr. Estás perdiendo tu tiempo. Mira cómo estás, mira lo que estás pasando. Y dices que ese Dios es todopoderoso y que puede ayudarte. ¿Qué es ese techo que no te deja avanzar? ¿Qué es esa multitud que no te deja llegar a Cristo? De pronto la culpa. De pronto porque lo intentaste y no te dieron la oportunidad. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás dispuesto a hacer
Porque esto no se trata de qué oportunidades te pueda dar el hombre. Esto se trata de qué estoy dispuesto yo a hacer para exaltar el nombre de Cristo. ¿Qué estoy yo dispuesto a hacer? Porque aunque el hombre quiera cerrarte las puertas y no darte la oportunidad, cuando tú haces algo, el Señor no pasa por alto eso y te va a poner en lugares privilegiados, porque esto no es cosa de seres humanos, sino de Dios que te llama. Es Dios quien conoce tu intención, es Él el que conoce tu anhelo, tus sueños, tus metas, y es Dios el que mira tu esfuerzo. Por eso yo te invito en esta mañana, ¿cuánto tiempo llevas esperando ese momento, ese día en el cual tú puedas ser parte de Él? ¿Cuánto tiempo llevas esperando por ese milagro, por esa sanidad, por esa respuesta? ¿Cuánto tiempo llevas esperando por ese familiar que se acerque a los pies de Cristo y entregue su vida a Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer en esta mañana para que el Señor se glorifique en esa necesidad, en esa petición que tú tienes para el Señor en esta mañana? Yo te invito a que levantes tu mano en esta mañana ahí donde estás y que le digas al Señor: Señor, heme aquí, mi Dios, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres de mí, Señor, para cumplir tus propósitos en mí, Señor. Heme aquí, Señor, no para buscar que otros hagan, sino yo hacer, Señor, en esta mañana. Entender, Señor, que tú me estás llamando para servir, no para ser servido. Señor, entender, Señor, que ese lugar donde yo estoy no fue que alguien me puso porque le agradé o porque me quiso pagar un favor, sino porque tú, Señor, es el que me necesitas ahí. Levanta tu mano, démosle al Señor. Bendito Dios, Padre glorioso y eterno, a ti te damos, Señor, toda la gloria y la alabanza es a tu nombre, Señor. Estamos ante tu presencia, Señor. ¿Cuánto tiempo, Señor, hemos tenido esa esperanza, Señor, en algo, en esa meta, ese sueño? Pero que lo hemos llevado, Señor, conforme a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros queremos, y no conforme a tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, hemos querido cosas grandes, pero no hemos hecho, Señor, lo que tú quieres que hagamos, sino, Señor, que han prevalecido nuestras emociones? Invocamos tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor, y nos disponemos ante tu presencia, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestro ego, Señor. Lo ponemos ante ti, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en nuestra vida, Señor. Para que tú, Señor, hagas tu voluntad en nuestra vida, Señor. Porque queremos ver tu gloria, Señor, en ese familiar, en ese amigo, en ese hermano, Señor. Pero permítenos, Señor, ser parte de ese proceso, Señor. Permítenos, Señor, en esta mañana decir: heme aquí, Señor, aquí está mi mano, aquí está mi hombro, aquí está mi tiempo, Señor, para cumplir tu propósito, Señor, para ser parte del caminar, Señor, de esa persona que yo anhelo que llegue a tus pies, mi Dios. No permita, Señor, que los obstáculos, que la multitud, Señor, que la puerta cerrada, Señor, o el techo que limita, oh Dios, me detenga, Señor, sino sobrepasar esos límites, Señor, para ver tu gloria, Señor, y exaltar tu grandeza. Oh, mi Dios, escucha, Señor, esa petición esta mañana, Señor. Entra esa vida, Señor, que se dispone esta mañana, Señor, a servirte,
agradarte a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en cualquiera que sea el problema o la necesidad, Señor. Queremos ver tu gloria una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos, amigos. Es una bendición de verdad haber estado con ustedes un día más compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Los invitamos a seguir sintonizando la radio, seguirse edificando con las alabanzas a nuestro Dios. Ya vienen programas a las 11 de la mañana, como dice la Escritura. Así que siga sintonizando la radio, edificándose con la alabanza y con la enseñanza de la palabra del Señor. Y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Bendiciones en el nombre de Jesús. 7:04